Bien, vamos a continuar con la serie que hemos estado dando hasta ahora de la doctrina de la gracia, una introducción a la teología reformada. Los invito a buscar en Colosenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el versículo 9 al 14. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 14. Hoy vamos a comenzar con un tercer punto de la doctrina de la gracia, y es les adelanto que es el punto más conflictivo de los 5. Entonces vamos a comenzar el tercero, que de acuerdo al acróstico TULIP sería la expiación limitada. Pero como las palabras siempre tienen un significado en el momento en que se dieron, y el idioma no es estático, sino que fluye, así como el agua del río, que no se mantiene quieta, sino que siempre está corriendo. Entonces, para algunos les parece que esa expresión, expiación limitada, suena así como que limita el sacrificio de Cristo, ¿no? En el sentido que nosotros entendemos la palabra limitación. Y hombres como R.C. Sproul han llamado a esta doctrina, a este tercer pétalo del TULIP, el sacrificio con propósito de Cristo. Así que si están anotando, vamos a ver hoy el tercer punto de la doctrina de la gracia, ese tercer pétalo que clásicamente se le llama expiación limitada, en la L del TULIP, limiting atonement en inglés. Pero para hacerlo más llevadero, vamos a tomar esa proposición de R.C. Sproul y lo vamos a llamar el sacrificio con propósito de Cristo. El sacrificio con propósito de Cristo. Y hoy vamos a ver brevemente, no vamos a entrar en mucho detalle qué es la expiación limitada, qué se enseña, qué no se enseña, no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a dirigirnos a ver qué es lo que dice la Biblia, que al fin y al cabo es lo que nosotros venimos a estudiar. Venimos a estudiar las Escrituras. La enseñanza de hoy se titula de la siguiente manera: expiación de Cristo, potencial o efectiva. Esa sería la enseñanza de hoy. Expiación de Cristo, abre interrogación, potencial o efectiva. Son dos cosas muy distintas. La potencialidad habla de una probabilidad. La efectividad habla de un hecho consumado. Son dos cosas muy distintas. Vamos a estar leyendo entonces Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bien. Ay, se me veis por acá. Entonces, la pregunta: expiación de Cristo, potencial o efectiva. Y aquí hemos leído en estos pasajes algunas cosas que son bastante interesantes. El apóstol Pablo nos dice que cuando Cristo fue circuncidado, en el acto ceremonial que aplicaba la ley de Moisés, Pablo le da un sentido espiritual y dice que así como en Cristo fue quitado ese cuerpo pecaminoso, los que hemos creído en él también hemos sido circuncidados y se nos ha quitado esa naturaleza pecaminosa. Fíjense cómo Pablo hace casi que en cada versículo una comparación de lo que Cristo vivió con su iglesia. Por ejemplo, en el versículo 11 dice: en el cual fuiste circuncidados. Ninguno de los que está aquí, en este caso los varones, hemos sido circuncidados a la manera en que hacían los judíos. Pero Pablo está diciendo que así como Cristo fue circuncidado en la carne, su iglesia, los creyentes en él, hemos sido circuncidados, en este caso quitado el pecado, el cuerpo de pecado, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, no a la carne como tal, aunque la carne es la que, como dice Romanos 7,
Hay una ley en ella que nos inclina a pecar, pero refiriéndose específicamente a esa naturaleza pecaminosa. Entonces dice el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados. O sea, cuando Cristo fue bautizado de una manera salvífica, espiritual, la iglesia también fue bautizada en ese momento. Dice el 12, en el cual fuiste también bautizado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El 13, y estando vosotros muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Ahora, ese versículo, esos versículos 13 y 14, en la Nueva Versión Internacional dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Cuando leímos el versículo 9, está la palabra completos. Dice que estamos completos en él. Esa palabra significa hacer repleto, significa atiborrar, así como cuando un pescador se le llena la red. Eso significa estar completo. Significa proveer, significa satisfacer. Es decir, que en Cristo Jesús hemos sido hechos repletos, nos hemos llenado cual red. Hemos sido rellenados así como cuando se rellena un hueco y se tapa y nos ha provisto y se nos ha hecho una satisfacción. Y al respecto sobre esto, lo que significa estar completos en él, Matthew Henry dice: se muestra que tenemos en Cristo todo lo que se requiere. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice que estamos completos en él, que tenemos a Cristo en todo lo que requerimos para nuestra salvación, que no hay que hacer nada más, no hay que hacer obras de la ley, no hay que circuncidar, no hay que hacer nada más. Por eso estamos completos en Cristo. Todo evangelio que dice algo, o toda presentación del evangelio que dice que tenemos que hacer algo aparte del sacrificio que ya Cristo hizo en la cruz, es un evangelio falso, es otro evangelio, como dice Gálatas, es otro evangelio. Una cosa es que uno dé frutos dignos de arrepentimiento, como la parábola del sembrador, al 60, al 70, al 100 por uno, es decir, por cantidad, porque es progresivo. Y otra cosa es que yo tenga que hacer algo para demostrar que soy salvo, o para ser salvo. Ese es otro evangelio. Nosotros estamos completos en Cristo. Ya Cristo cumplió con toda la exigencia de la ley. Y como dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Cuál era esa acta de los decretos? La ley de Dios que nos declaraba culpables. Ese es el acta de los decretos. Cristo la anuló clavándola en la cruz. Y ya ese acta de decreto, ese expediente, como diríamos en términos judiciales, ya no es pesa contra nuestra, porque ya Cristo lo anuló. O sea, ya no hay nada de que se nos pueda acusar. Eso es. Entonces, como dice el título de nuestra clase de hoy, expiación de Cristo, potencial o efectiva. Esa palabra expiación es muy importante que la conozcan, que la sepan, que la tengan en la memoria, porque en el antiguo pacto, cuando un animal era sacrificado, estaba dando su vida por alguien. Un animal no moría por morir. Estaba siempre sustituyendo a alguien. Entonces es muy importante eso. La muerte de Cristo fue hecha con propósito, porque estaba muriendo por alguien. Vamos a analizar más adelante, a medida que vaya pasando el estudio, si esa muerte de Cristo, si esa expiación de Cristo fue potencial, en el sentido de probabilidad, o si fue efectiva en el sentido de ser algo hecho ya. Entonces la palabra expiación significa eliminación de la culpa o pecado a través de un sacrificio o acción que compense la ofensa, como el sacrificio de Cristo en la cruz. En otras palabras, así como cuando dice, ¿no?, que cuando buscan a un culpable siempre buscan un chivo expiatorio. Han escuchado esa frase muchas veces, ¿no? O sea, están buscando quien pague los platos rotos. Bueno, en el antiguo pacto lo hacía un cordero. En el caso de las personas más pobres, una tórtola o un palomino. En el nuevo pacto, que ya estaba profetizado desde el antiguo,
ese chivo expiatorio o ese cordero pascual es Cristo. Por lo tanto, Cristo eliminó la culpa que pesaba sobre el hombre por haber ofendido a Dios. Ahora, algo interesante con la ofensa, ¿no? Cuando alguien ofende a un prójimo, está ofendiendo a alguien que es temporal en este mundo. O sea, que la ofensa tiene su tiempo de caducidad, o sea, no es eterna, porque estás ofendiendo a alguien que tiene tiempo igual que tú, o sea, algún día va a morir. Pero en el caso de Dios, la ofensa fue contra un ser eterno. Por lo tanto, la ofensa es eterna. Y solo la podía pagar alguien que fuese un ser eterno. Por eso, el Evangelio de Juan dice que el verbo, Dios, fue hecho carne en la persona de Cristo. Y cuando Cristo murió en la cruz, estaba pagando la deuda que ningún ser humano podía pagar porque era mortal. Como Él es eterno, Él podía satisfacer esa deuda eterna con el Padre. La deuda está cancelada, hermano. Estamos completos en Cristo, que es de la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, en cuanto a volviendo a lo que es la expresión limitada, hay algo que hay que tomar en cuenta muchas veces. Fíjese la palabra que aparece en el versículo 13. En la Reina Valera dice: y vosotros estando muertos en pecados y la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Atención a esa palabra juntamente. Esa palabra juntamente. Que no, es muy reveladora y es lo que vamos a analizar a lo largo de este estudio, ¿no? Esa palabra justamente tiene significado de unión, así como cuando dice júntense todos, o sea, ¿qué hacen un grupo de personas cuando se juntan? Se acercan unos a otros, ¿no? Se unen. Y significa es un conjunto de mucho más que de algo que es estrecho, es decir, se asocia, se acompaña, es un proceso, es una adición. En otras palabras, cuando hablamos de la escritura dice juntamente, está hablando de dos personas o de dos, sí, en este caso dos personas que se juntan. Pero hay algo más. El versículo dice que nos dio vida juntamente con él. Esa palabra significa reanimar juntamente con, dar vida. No sé si lo están viendo, pero cuando dice las escrituras que nos dio vida juntamente con Cristo, está diciendo que cuando Cristo resucitó, su cuerpo, su iglesia, le fue dado vida y resucitó juntamente con él. Todo eso pasó en simultáneo. Todos los creyentes en Cristo, tanto en ese momento como los que vendrían en el futuro, todos fueron resucitados cuando Cristo resucitó. Es solamente una cuestión de tiempo y que se hace efectivo cuando llega a cumplimiento de la persona. Cuando nace esa persona y llega a conocimiento de la verdad, es decir, cree en Cristo, es que se termina de hacer efectivo. Pero hay una relación entre la muerte y resurrección de Cristo y la muerte y resurrección de una persona que ha creído en él. Dicho de otra manera, cuando Cristo murió, cuando Cristo padeció en la cruz, cuando Cristo murió, cuando Cristo fue sepultado, cuando Cristo resucitó, su iglesia también fue partícipe de cada una de esas acciones. La iglesia también padeció, la iglesia también fue sepultada, fue muerta y resucitó. Eso significa la palabra juntamente, en asociación con él. Es solo una cuestión de tiempo. Ahora, esa palabra allí, juntamente, es un verbo que está escrito en pasado. En español casi no se ve, pero cuando vamos al original griego, está lo que se llama el verbo auristo. Y el verbo auristo es una palabra que en los idiomas antiguos se utilizaba para indicar una acción que ya fue ocurrida en el pasado, o que ya ocurrió en el pasado. No sé si me hago entender. O sea, cuando dice la Biblia que nos dio vida juntamente con él, eso fue algo que ya fue hecho efectivo en el pasado. No tenemos que esperar a un futuro, no, ya está hecho. Ya está hecho, ya es una realidad, ya es un eterno presente. Dígame, hermana Mary. Porque dice nos dio.
No incluyéndose el apóstol Pablo, por cierto. Nos dio vida juntamente con él. Entonces, está dando por hecho que tenemos vida. A diferencia de los fariseos que se lo ponían a Cristo cuando le dicen el Evangelio de Juan, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, el texto está diciendo, ustedes no tienen vida. No tienen vida. No quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, no tienen vida. Vida espiritual, ¿no? A eso se refiere. Entonces el texto habla de algo que ya está cumplido. Por eso el acta de los decretos que nos era contraria ya no pesa contra nosotros. Porque ya Cristo la abolió. Ok, vamos a otro versículo, porque en la Biblia hay varios pasajes donde la palabra juntamente, donde esta idea se repite, para que vean que no es algo que se inventó la teología reformada, sino que es una realidad bíblica. Efesios 2, 5 y 6. Efesios 2, 5 y 6. Un texto que lo hemos leído en alguna oportunidad. Creo que aquí lo hemos citado bastante, ¿no? Pero dice el texto, Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Otra vez la palabra juntamente, que significa levantarse, en este caso de los muertos, en compañía o con, es decir, de una manera figurativa, revivificar, en semejanza. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos versículos, que Dios nos levantó juntamente con Cristo, nos levantó en compañía con Cristo, nos vivificó en compañía con Cristo, y para, como diríamos en coloquial, para dar la guinda del pastel, nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. El Salmo 110 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110, el Salmo mesiánico más importante, que fue el que Esteban vio cumplido cuando lo iban a apedrear. Él dice, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, de Dios. Ya se había cumplido cuando Cristo ascendió a los cielos. Y dice el apóstol Pablo que nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjense la idea que la Biblia nos dice, que estamos en el mismo lugar con Cristo. Juntamente con Cristo. Eso es lo que está diciendo allí. Todo creyente de Cristo, usted y yo que hemos creído en él, estamos donde está Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo no está separado de su cuerpo. Eso es una realidad en el mundo espiritual y una realidad presente. Y la palabra juntamente que aparece en estos versículos que acabamos de leer de Efesios también está en pasado, es decir, es una acción realizada. Es una acción real en estos tiempos. No tenemos que esperar a un futuro. Y la palabra sentar también está en pasado. O sea, es una realidad ya consumada, un hecho consumado. Y significa dar, significa asiento, significa en compañía de. En otras palabras, nosotros estamos en compañía, sentado con Cristo. O sentado con Cristo, en compañía de Cristo. Es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en estos versículos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no estén entendiendo para ir antes de avanzar? Veamos otro versículo. Romanos 6, 4 y 5. Estos son los versículos que dice que estamos juntamente con él. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pregunta, ya Cristo resucitó, pero nosotros hemos resucitado. Todavía no. Todavía físicamente estamos vivos. Pero él dice la Biblia aquí, que en esperanza vamos a ser resucitados, así como Cristo resucitó, dándolo por hecho.
Esta palabra allí, sepultar con, significa estar también en compañía de, es decir, asimilar espiritualmente a Cristo mediante sepultura como el pecado. Vuelvo y repito, esa palabra sepultar con, que aparece allí en Romanos, en el versículo 4, es estar en compañía de, en este caso de Cristo. De una manera figurativa, es asimilar espiritualmente con Cristo mediante su sepultura. Dicho de otra manera, fuimos sepultados con Cristo y también hemos sido resucitados con Cristo. Y el versículo 5, que utiliza la palabra plantados, significa crecido junto con, o sea, así como cuando una planta crece. Unido también significa unido estrechamente. En otras palabras, hemos sido asimilados con Cristo en su resurrección, y hemos sido plantados junto con Cristo. En todo ese proceso, la iglesia es partícipe. La iglesia, que su cuerpo, es partícipe. Ahora yo le hago una pregunta. Si con Cristo un individuo, no vamos a hablar de nosotros, pero vamos a hablar del sentido general de la iglesia de Cristo o de la humanidad en general. Si la Biblia dice que cuando Cristo murió, fue sepultado, resucitó, la iglesia, los creyentes individualmente, no corporativamente, sino individualmente, es partícipe de cada una de esas acciones, ¿será que alguien que será que Cristo murió por alguien que no va a hacer todo eso? Que no va a vivir todo ese proceso. Es la pregunta. Por eso el título, expiación de Cristo, potencial o efectiva. Cuando hablamos de una potencialidad, estamos diciendo que Cristo murió indiscriminadamente por toda la humanidad, todos sin excepción. Pero si los que no creen vivieron ese proceso, ¿cómo es que si lo vivieron no creen? No sé si me hago entender con el juego de palabras. Estoy tratando de explicarlo lo más sencillo posible. Diga. Ahora, si yo no creo en él, eso es lo que yo siento entendiendo desde hace años. Ahí hablamos de uno por toda la humanidad. Ahora, si yo estoy incrédula, no creo, pero yo creo que sí murió por toda la humanidad. Amén, así es. Porque la humanidad no solamente son los judíos, son todas las personas de toda lengua, tribu y nación. Si yo por medio de una palabra de alguien más, y esa persona no la hace, ya llorado. Sí, lo que pasa es que nosotros queremos queremos, ¿no? Cuando predicamos a alguien que se convierta, pero no depende de nosotros solamente sembramos la semilla. Exactamente. Así es. Y Cristo dijo que Él conoce sus ovejas como conoce el pastor. Y Él pone el ejemplo de cuando un pastor llega a un corral, sus ovejas no están solas, están con ovejas de otros pastores. Pero ¿qué hace el pastor? Les llama por su nombre, imagínense. Si tuviese 100 ovejas, aprenderse los nombres primero aprenderse los nombres de cada una de las 100. Y que cuando las llame, justamente esas 100 vengan hasta donde está él y no las de otro pastor. Tremendo, ¿no? O sea, Cristo conoce a sus ovejas. Por eso Cristo dio su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor. Ajá. Sí. Sí, es así, lo que es cuando se van a otras congregaciones. Eso queda de parte de mí. Para eso estamos meditando. No observo muchas cosas, amén, amén. Esa es la idea, que se pueda entender, independientemente de todo lo que podamos citar de las escrituras, que se pueda entender. Pero ahondando un poquito más a esa palabra de Jesús,
cuando en el Evangelio de Juan, cuando habla de que él es el buen pastor, él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a esta también voy a buscar, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ya Cristo está diciendo, yo las voy a buscar, y él está citando unas palabras en el Antiguo Testamento, no sé si en el libro del profeta Jeremías o Ezequiel, donde él dice, yo iré por mis ovejas y las buscaré y las traeré. Reprendiendo a los pastores de Israel en el Antiguo Testamento, él le dice, ustedes han sido malos pastores, hablando de los líderes. Pero dice Dios, yo las voy a buscar y las voy a traer a mi redil. Entonces Jesucristo está citando esas palabras en el Antiguo Pacto, donde Dios mismo iba a buscar a sus ovejas. Y entonces por eso es que nosotros creemos que Cristo es Dios y que Él es el que vino a buscar a sus ovejas, así como lo dijo en el Antiguo Pacto. Entonces hago la pregunta, ¿será que Cristo no conoce a sus ovejas? Él los acaba de decir. Ahora, para adelantándonos un poquito a la conclusión de esta enseñanza, nosotros no debemos de donde estamos llamados a saber quiénes son las ovejas de Cristo. Porque algunos, escuchando esta enseñanza, dicen, bueno, pero entonces, ¿para qué predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Nosotros obedecemos a Dios, aunque no entendamos el mandamiento. O sea, nosotros no tenemos que entender a Dios para obedecerlo. Es una cuestión de fe. Él dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos. Nosotros vamos y obedecemos al Maestro. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es el medio por el cual la persona puede llegar a salvación. Nadie se salva sin oír el Evangelio. En un caso extremo, leer una porción de las Escrituras. De hecho, no sé si alguna vez han escuchado de historias de personas que se han convertido leyendo una porción de un evangelio, en el Evangelio de Juan, por ejemplo. No sé si alguna vez han escuchado testimonios como ese, pero escuchó el Evangelio. Porque escuchar no solamente es que te lo prediques, sino también que lo leas. Son las palabras de Cristo, son las palabras de Dios en las Escrituras. Entonces nadie se va a salvar sin oír el Evangelio. Así sea leyendo una porción, así sea leyendo Juan 3:16. Pero el medio por el cual Dios salva a los creyentes, el medio por el cual Cristo busca sus ovejas, es a través de la predicación del Evangelio. Por eso nosotros debemos predicar el Evangelio. Y como dice el apóstol Pablo a los Corintios, yo siembro, Apolos regó, y el crecimiento lo da Dios. Pero también él dice, así que ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por eso nadie puede decir, yo me he ganado tantas almas por Cristo, ¿no, hermano? Nosotros nos ganamos en nosotros mismos. Tuvo que venir el buen pastor tras nosotros, porque nosotros estábamos perdidos en nuestro delito y pecado, como lo dice la Biblia. Entonces, eso es algo que la teología reformada enfatiza mucho, la soberanía de Dios y de que Dios es quien hace la obra. Para que nosotros, en nuestra humanidad, no se nos suba el ego y caigamos en el orgullo. Hay muchos que caen en el orgullo justamente por eso, por no reconocer que el que siembra no es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. De repente usted le predicó a alguien y esa persona aceptó a Cristo en ese momento. Pero usted no sabe si alguien ya había regado esa semilla, si alguien la había plantado, si alguien ya la había regado. Por eso el crecimiento lo da Dios. El que hace que la semilla germine es Dios. ¿Dónde queda nuestra jactancia? En ninguna parte. No hay de que jactarnos en ningún modo. Ok. Bien. Ahora, cuando leemos la expresión fue crucificado juntamente con él, en el versículo 6, volviendo a Romanos 6, 4, 5 y 6, dice, el versículo 6 dice, y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice esa expresión, fue crucificado con él, o crucificar con, significa
emplazar en compañía de, crucificar con, o sea, la iglesia de Cristo fue crucificada juntamente con él cuando él estuvo en la cruz. Esa palabra juntamente lo que indica es eso. Por eso hago la pregunta, ¿será que alguien que no vivió este proceso puede llegar a ser salvo? Por eso, a ver, si la iglesia de Cristo padeció todo eso, o si Cristo atravesó todos esos procesos y la Biblia nos dice que nosotros estábamos allí, ¿será que alguien que no estuvo allí llegará a ser salvo? Por eso se le llama el sacrificio con propósito de Cristo, porque Cristo murió con un propósito y cuando Cristo murió estaba salvando a alguien eficazmente, no potencialmente, que es la otra, que es lo que se nos ha enseñado, ¿no? O sea, como que si Cristo derramó su sangre, algunas gotas fueron en vano, no. Cada gota que Cristo derramó en la cruz fue salvando a alguien. No lo hizo potencialmente como, a ver, el que me acepte será salvo. No, estuvo salvando a alguien en la cruz. Si ustedes recuerdan las palabras del ángel Gabriel a María, cuando le dijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese como su pueblo. De hecho, el versículo que leyó la hermana Lilian, Efesios 5, dice que cuando los maridos hablan a sus mujeres, hace la comparación con Cristo. ¿Cómo es que dice el texto? Así como Cristo dio su vida y se entregó por ella. ¿Qué dice el texto? Se me olvidó esa parte. Ustedes disculpen. Pero Cristo murió fue por su iglesia. Pregunta, ¿el resto de la humanidad cree? Si Cristo murió por su iglesia, ¿toda la humanidad es su iglesia? No. Entonces Cristo murió por su pueblo, por sus ovejas, por su iglesia. Por eso se le llama expiación limitada, pero no en el sentido de que es limitado en número, sino en efectividad en los salvados. Cristo murió efectivamente por los salvados. Por eso que dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:10, que estamos completos en él. No nos hace falta más nada. Entonces vamos a volver nuevamente a Colosenses 2:13 para ir terminando. Vamos a leer Colosenses 2:13. Y ahora cuando hemos leído todos estos pasajes, cobra más sentido las palabras del apóstol aquí. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Son acciones de Cristo hechas en el pasado, que están ya realizadas en el pasado, que son una realidad en nuestro presente y van a continuar siendo una realidad hasta que Cristo venga por su iglesia y terminar de consumar la salvación, porque todavía falta la glorificación, de acuerdo con Romanos 8:29 y 30. Es el paso que falta. Y como vimos en una clase pasada, esos versículos, esas palabras, llamar, predestinar, justificar, glorificar, están en pasado, como la palabra juntamente, es decir, una acción que ya es un hecho, ya es una realidad, no se va a hacer a futuro. Entonces, para ir concluyendo, la iglesia de Cristo estuvo en él en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando Cristo padeció, los creyentes estaban con él, lo mismo en su muerte y resurrección. Cristo fue la expiación por nuestros pecados, es decir, nuestro sustituto por la ofensa cometida a Dios. Cuando Cristo se convirtió en nuestra expiación, él estaba muriendo en lugar de alguien. Expiación efectiva. Estaba muriendo en lugar de alguien. No estaba muriendo porque sí, sin propósito, sin un objetivo claro. Estaba muriendo en sustitución de alguien, así como el Cordero en el Antiguo Testamento estaba siendo el sustituto del pueblo. Cristo estaba siendo sustituto por alguien. Por lo tanto,
La expiación de Cristo garantiza la redención de su pueblo y como hemos visto, los creyentes fueron hechos partícipes de la cruz de Cristo y así como el Padre dio su aprobación del sacrificio de Cristo, resucitándole de los muertos, de acuerdo con Hechos 16:71, también los creyentes están en Cristo. Por tanto, el número de los creyentes, el número de los que están en Cristo no disminuye ni aumentará. Todos están en Él. Por eso es expiación limitada, o dicho de otra manera, sacrificio con propósito de Cristo. Toda tu iglesia estuvo presente en cada uno de los procesos que Cristo vivió. En su muerte, sepultura y resurrección. Por eso es el sacrificio con propósito de Cristo. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Bien. Dios les bendiga, Dios les guarde. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, tu bondad y tu poder, Dios mío. Gracias te damos por cada uno de tus hermanos aquí presentes, Dios eterno. Te pido, Padre Celestial, que en medio de la enseñanza tú hayas podido iluminar sus mentes, sus corazones, que puedan entender y que podamos entender, Dios mío, los misterios de tu voluntad. Como oraba el apóstol Pablo por los creyentes, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad, Dios mío. Gracias te damos, Padre bueno, porque el sacrificio que tú enviaste en la persona de Cristo nos sustituyó a nosotros y podemos decir, como dice el apóstol, que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Dios mío. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tu muerte no fue potencial, sino efectiva, porque estuviste muriendo en la cruz salvando a alguien. Y como lo dijiste antes de morir, consumado es, la deuda ha sido pagada, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, porque nos ha dado riqueza de tu gracia. Y como dice el apóstol en los Romanos, estamos convencidos de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.